nuestra pastora a entregarnos el mensaje de su palabra. Que el Señor la ayude. Pastora. Estamos con efecto retardado. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, en esta mañana. El pueblo de Dios reunido para alabar al Señor. La iglesia de Cristo, como un cuerpo, alabando a Dios, cantando a Dios, adorando, saltando. Aquí como pueblo que somos del Señor. Yo saltaba porque cuando yo digo, Señor, ¿cuántos desearán alabar a Dios con sus manos, con sus piernas y no pueden? Yo lo veía en la Romina, mi hermana, que ella no podía. Y cuando yo le tocaba la guitarra, lo único que ella hacía, levantaba sus manos nomás, porque era lo único que ella podía mover. Y nosotros, que Dios nos ha dado nuestras facultades, intelecto para hacer un culto racional, para poder estar nuestros cuerpos físicos adorando al Señor. Mi esposo me encomendaba, yo le decía que nosotros las Dorcas queríamos participar también los días domingos, como nosotras solo tenemos por Zoom, y resulta que me dio al tiro el domingo, me dijo ya, al tiro el domingo. Y como nosotros el próximo domingo tenemos Santa Cena, así que él me encomendó, me dijo, predica algo que tenga que ver, me dijo, con la Santa Cena. Porque muchos a veces recibimos la Cena del Señor y no sabemos cuál es el significado que tiene la Cena del Señor. Muchos quizás han crecido dentro de la iglesia y tienen un conocimiento quizás superficial de lo que es la Cena del Señor. Pero aquí el Señor nos va a enseñar qué es lo que es la Cena del Señor, cómo se instituyó, lo que significa y la señal que es para nosotros cuando vamos a sentarnos a la mesa del Señor, para que vamos con temor, mis hermanos. Así que le pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, y vamos a leer, vamos a saltarnos ciertos versículos, vamos a leer el 17, el 20, el 17, el 20, de ahí nos saltamos al 26, del 26 hasta el 29. Amén. Mateo capítulo 26, el versículo 17, el 20 y después del 26 en adelante. Amén. Si lo hemos encontrado, mis hermanos, nos ponemos de pie. Dice el subtítulo, dice, institución de la Cena del Señor. Y dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? El 20, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y el 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Quédese en pie, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos delante de su presencia, Señor. Hemos leído tu palabra, Señor, estos versículos donde son tan claros. Señor, oramos en esta mañana para que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción a nuestras vidas. Abre nuestros entendimientos, Señor. Abre nuestro corazón para que podamos entender tu palabra. Para que podamos entender, Señor, esta cena, Señor, donde usted nos manda a recordar, Dios mío, el sacrificio que usted hizo por nosotros. Señor, quizás muchos no entienden estas cosas. Y por eso yo ruego por aquello, Dios mío, para que usted abra su corazón y su mente y puedan entender el propósito, los planes que usted vino a este mundo.
Gracias, Padre, por su palabra. Gracias por dejarnos este libro donde usted nos revela la verdad, donde usted a través de él nos guía, donde nos da fuerza para seguir caminando en este mundo quizá lleno de aflicción, lleno de dificultades. Pero aquí tenemos, Dios mío, la palabra profética más segura, Señor, que nos levanta y nos da esperanza hasta el día, como decía su palabra, vamos a ir a unas bodas y usted nos está esperando para beber la última copa con nosotros. Gracias, Padre, por eso a través de esta palabra, danos fuerza. Ayúdanos a entender, Señor, quién eres tú. Revélanos la verdad, Señor. Aquel que aún no te conoce, aquel, Señor, que ha caminado quizás y no ha tenido la luz de la vida que eres tú, Señor, tú tienes poder para revelarte en esta mañana. Oración que te la pedimos a través de tu Hijo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Como les decía, mis hermanos, quizá muchos llevamos tiempo y quizá no entendemos lo que es la cena del Señor. Pero primero, antes de pasar quizá a explicar qué es lo que es la cena, lo que habla aquí la institución de la cena del Señor, lo que nos explica en el Evangelio de Mateo, que también lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, está en Lucas 22 también. El apóstol Pablo se refiere también a la cena del Señor en 1 Corintios 11, 20, del 23, 24, donde Pablo también dice que es una ordenanza. Nosotros tenemos que entender, primero vamos a recordar el llamamiento que nosotros hemos tenido. Nosotros hemos recibido al Señor por fe, ¿cierto? Pero es un regalo, es un don de Dios. Es un don de Dios dado a sus hijos a través del poder del Espíritu Santo para conocer, para recibir a la persona de Jesucristo y poder participar, por ser parte del plan de salvación de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros recibimos esta fe, nosotros la recibimos a través de ¿qué? Dios dejó un medio que es la palabra del Señor. A través de la palabra, que es la revelación, aquí donde se muestra en este libro quién es Jesucristo. Y como dice su palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el medio por el cual nosotros podemos pasar de muerte a vida? ¿Cuál es el medio para que nosotras podamos recibir esta fe que viene de Dios? No es algo que yo voy, y que el día lunes estuvimos estudiando, ¿se acuerdan en el taller? No es algo que yo fui a buscar, sino que Dios abrió mis ojos a través del medio de la palabra. Por eso es necesario que el Espíritu Santo tenga una intervención en nosotros, porque Él es el que provoca y produce esa hambre en nosotros para ir a la palabra, y ahí Dios se nos revela a través de la Escritura, que es la revelación. Los jóvenes, ¿cómo se llama esa revelación? Es especial. Esa es la revelación especial. Entonces, cuando ya nosotros estamos en la fe de Jesucristo, esta fe tiene que ir creciendo, ¿cierto? Tiene que ir creciendo. Dios, como dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en nosotros la obra, Él es fiel y justo, como dice, o sea, Él es fiel para perfeccionarla, para terminarla. Pero nosotros, a medida que vamos caminando, el Señor nos dejó diferentes medios de gracia, que son para que nosotros vamos creciendo en la fe. Por ejemplo, ¿cuál es un medio de gracia que nosotros tenemos? Que todos participamos. Por ejemplo, hoy día, ¿dónde estamos todos nosotros? Nos congregamos como iglesia. Esto es un medio de gracia donde todos venimos a cantar, a orar y a escuchar palabra de Dios. Otro medio de gracia que nosotros tenemos, ¿qué es lo que es? La oración. La oración, la lectura de la palabra, el evangelizar, la disciplina eclesiástica, mis hermanos, el ofrendar, todos esos son medios de gracia donde Dios va perfeccionando nuestra fe, donde vamos creciendo, donde vamos madurando como iglesia. Por eso, hermano, es importante que nosotros como iglesia, como cuerpo, como hermanos, nosotros siempre tenemos que estar viniendo, congregándonos en la casa del Señor, porque esto es un medio de gracia. Porque yo sé que usted ora a lo mejor en su casa, pero aquí es donde estamos todos juntos, nos reunimos para alabar a Dios unánime. Por eso Dios dejó la iglesia. O si no, Jesús hubiese dicho, ya, yo me voy, yo soy el camino, yo soy la verdad, y cada uno me sigue, cada uno por su cuenta. Pero Dios instauró su iglesia. Amén.
para que aquí los escogidos, los salvados de Dios, pudiéramos dar un culto racional y pudiéramos adorar unánime a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Porque Dios, ¿qué es lo que busca? Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, como Dios dejó estos medios de gracia, hay dos medios de gracia que Jesús dejó ordenados. Son dos ordenanzas que Él dejó, que fue el bautismo y que fue la Santa Cena. Otros lo llaman los sacramentos, que son importantes dentro del pueblo de Dios. Entonces, si nosotros vamos al versículo 17, donde aquí el subtítulo, como yo le decía, institución de la Cena del Señor, aquí nosotros nos vemos en un contexto de que el Señor estaba en sus últimos momentos ya antes de ser sacrificado, antes de ir a la cruz del Calvario. Entonces dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y el 20 dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y el 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Volviendo entonces de nuevo al contexto. Nosotros estas dos ordenanzas las dejó estipuladas el Señor Jesús. Quizás aquí no sale explícitamente que Dios dijo esta es la Santa Cena. No, aquí el subtítulo, la institución, es la transición que hace Jesús de la Pascua que celebraban los judíos en la fiesta, donde ellos se reunían y tenían que matar el cordero, y Jesús hace una transición de la Pascua a la Cena del Señor. Y yo quiero que usted se detenga en el 28, donde dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Entonces vamos a ir hablando de a poco para que vamos entendiendo. Cuando nosotros leemos todas las Escrituras, en el Antiguo Testamento, desde que el hombre cayó, ¿cierto? Dios siempre ha querido relacionarse con el hombre. Cuando fue la caída de Adán y Eva, el Señor proveyó, ¿cierto?, el sacrificio y los cubrió. Porque quizá todos fuimos destituidos de gloria, pero Dios dio el medio para que nosotros pudiéramos, no los dejó desamparados, sino que Él proveyó el medio para que nosotros pudiéramos recibir salvación. Y Dios siempre se relacionó con su pueblo a través de pactos. Entonces, si nosotros podemos ver qué es lo que es un pacto, bueno, podemos ver que los pactos es un acuerdo, hay pactos matrimoniales, hay pactos comerciales, pero aquí en la Biblia habla de los pactos, que es el pacto que hace Dios con su pueblo, porque esa es la forma que Dios se relacionaba con su pueblo. Entonces, si nosotros vamos a la Escritura, podemos ver el primer pacto que Dios hizo, por ejemplo, porque hay muchos, pero por ejemplo, los que más podemos recordar, el pacto de Noé, ¿cierto? Cuando Dios, ¿cierto?, destruyó, vino el diluvio, pero Dios hizo un pacto y dijo que no iba a destruir más la tierra en agua, con un diluvio. Después podemos ver más adelante el pacto de Abraham, cuando Dios hace un pacto con Abraham y le promete una descendencia, ¿cierto? Le dice que su descendencia iba a ser multiplicada más que la estrella, más que la arena del mar, y hace un pacto con Abraham. Después más adelante podemos ver el pacto de Moisés, ¿cierto? Y así vamos viendo que Dios siempre se ha querido relacionar con su pueblo a través de los pactos. Pero estos pactos, bueno, y después también viene el pacto de David, donde ahí Dios promete un reino que va a ser eterno, un reino perpetuo, donde no tendrá fin, un pacto de David. Y así después siguen viniendo los profetas, donde se anuncia un nuevo pacto, donde ese sería perpetuo, donde
ese nuevo pacto sería que Dios perdonaría definitivamente los pecados del hombre, nos daría un corazón nuevo, Dios nos daría de su Espíritu Santo y iba a haber un solo sacrificio, y ese pacto ya empezaba a anunciar la venida del Mesías a través de los profetas, por el Antiguo Testamento. Por eso, hermano, es importante que nosotros vamos leyendo desde el Antiguo Testamento, porque todo es sombra de lo que iba a venir. De un cordero, Juan el Bautista lo dice, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que en la antigüedad el pueblo de Israel tenía que ir todos los años a sacrificar un cordero, un animal, para poder aplacar la ira de Dios, ¿cierto? Una vez al año, pero nunca fue suficiente. Nunca fue suficiente. Entonces, más o menos para que usted vaya entendiendo, entiende lo que es un pacto. Es un acuerdo entre Dios y su pueblo. Es un acuerdo que, por ejemplo, en el pacto de Abraham es un acuerdo incondicional, donde él le promete a Abraham una simiente. Y Dios cumplió ese pacto. Eso es un pacto incondicional. Y así, esos pactos tampoco van solos, mis hermanos. Porque siempre que Dios daba un pacto, siempre también daba una señal de ese pacto. ¿Y por qué daba una señal de ese pacto? Porque si nosotros miramos nuestra humanidad, nosotros, el hombre siempre ha sido débil. Como estamos en este mundo, quizá en esta carne, siempre nuestra fe de repente decae. A veces nosotros, los que estamos ya dentro de la iglesia, a veces como que ponemos en duda de repente las promesas de Dios. Cuando nosotros empezamos a alejarnos un poco de la oración, de los medios de gracia, a eso me refiero, empezamos a debilitarnos en la fe, y empiezan, cuando llegan los problemas, cuando llegan circunstancias, empezamos a preguntar, bueno, ¿y realmente Dios me amará? ¿Realmente? ¿Por qué Dios permite que yo pase situaciones difíciles? Entonces, en el Antiguo Testamento también Dios tomó hombres que eran débiles. Eran hombres débiles donde la gracia, por eso que aquí Cristo nomás tiene que ser exaltado y glorificado. Porque Dios manifestó su poder a través de hombres débiles. De hombres que Él tomó y que quedaron escritos en la palabra, que aquí Dios en la historia se movía y se glorificaba. Entonces, por ejemplo, en el pacto que hizo con Noé, ¿cuál fue la señal y la promesa de que nunca más Dios iba a exterminar la tierra con un diluvio? ¿Cuál fue el pacto que le dio a Noé? El arco iris. El arco iris. Esa fue una señal donde cada vez que Noé iba a mirar el cielo cuando lloviera, él iba a ver el arco iris, y lleva señal de que le prometió que nunca más Dios iba a exterminar la tierra por un diluvio. El pacto que le dio Dios a Abraham. ¿Cuál fue la señal que Dios le dio a Abraham como promesa de que él iba a cumplir lo que le había dicho? Fue la circuncisión. Todo varón desde 8 días tenía que ser circuncidado, para que de ahí el que cuando nacieran el primogénito iba a cumplir la función, que la bendición iba a estar ahí y que su simiente iba a ser bendecida, que se iba a multiplicar. Entonces, cuando Abraham, nosotros vemos cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 4 habla que Abraham no se debilitó en la fe, porque cuando Abraham recibió esta señal de la circuncisión, era un medio de gracia que tenía él. ¿Por qué? Porque cuando él iba a ver, se iba debilitando en la fe, porque tenemos que entender nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento que Abraham hubo un momento en que dudó de la promesa, y ¿qué hizo? Sara le dijo que tomara a Agar, y ahí vemos las consecuencias, ¿cierto? O cuando mintió, dijo que Sara era su hermana cuando entraron a Egipto. Entonces se debilitaba la fe, pero cuando Dios no lo iba a permitir, porque Dios también había dejado marcado, había una huella, había una señal de ese pacto. Cuando Abraham, pero hermana, todo esto es por fe. No quiere decir que estas señales eran para salvación, no, era una muestra de la fe que Dios ya había depositado en ellos. No es que estas señales eran para yo recibir salvación, no, era una señal, porque Dios ya había justificado a Abraham por fe, no por sus obras. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que nosotros acá, si estudiamos, por ejemplo, el bautismo, los católicos dicen, el bautismo no hay que bautizarse para que recibamos salvación. No es así.
nosotros pertenecemos a la familia de Dios y es una señal donde nosotros sabemos que hemos recibido a Cristo por fe. Esto es lo que Abraham hace, que su fe no decaiga. Por eso que él, al ver su cuerpo, dice en Romanos, como dijo, no se debilitó en la fe, sino que él creyó a la promesa. Él creía que Dios iba a bendecir su simiente. Y así también podemos ir más adelante con el pacto de Moisés. Cuando Dios estaba el pueblo de Israel en Egipto, estaba esclavizado, Dios también hizo un pacto ahí con Moisés. Un pacto, bueno, seguía el pacto también de la circuncisión, pero también el pueblo tenía que celebrar la fiesta de los tabernáculos, tenía que celebrar la ceremonia y todo tenía que ver con comida, tenían que preparar. Pero aquí donde nosotros no podemos pasar por alto, que fue la cena de la Pascua, que eso fue súper importante y eso es lo que a nosotros nos va a llevar a lo que más adelante vamos a hablar de la cena del Señor. Entonces, el pueblo de Israel estaba esclavizado, todos conocemos la historia, ¿cierto? Estaba esclavizado en Egipto. Dios había escuchado el clamor del pueblo. El pueblo estaba siendo afligido. Todos conocemos la historia. Entonces, sabemos que el juicio de Dios había caído ahí en Egipto y Dios manda las plagas, manda las 10 plagas. Pero la última plaga que manda para que Faraón ya se diera cuenta de que el pueblo tenía que dejarlo ir, al pueblo de Israel, fue la matanza de los primogénitos. Entonces Dios le habla a Moisés que tenía que el pueblo prepararse para el éxodo. Pero antes de salir de Egipto, Jehová le da instrucciones explícitas a Moisés de que ellos tenían que preparar un cordero, que tenían que prepararlo de cierta forma, que tenía que ser asado, que tenían que tener unas hierbas, que tenían que vestirse, ceñirse como un cinturón, ponerse una sandalia, porque ellos tenían que comerse todo, porque al otro día iba a ser el éxodo. Entonces tenían que preparar el pan sin levadura, todo eso. Entonces ese acontecimiento, hermano, fue súper importante dentro del Antiguo Testamento. Fue la cena de la Pascua, ese día fue un hecho histórico para el pueblo de Israel. Y ese día Dios, cuando cayó el juicio de Dios sobre Egipto, ¿cuál fue su señal que tuvieron que hacer? Porque tuvieron que sacrificar el cordero y con la sangre de ese cordero, ellos, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pintar el dintel de la puerta, ¿cierto? Esa fue la señal de que la ira de Dios iba a pasar por encima de los hijos del pueblo de Israel. Esa noche todos los hijos de los egipcios, todos los primogénitos, iban a ser muertos, porque la ira de Dios el Egipto ya estaba el juicio de Dios sobre ellos. Fue horrible, ¿cierto? Cuando nosotros leemos esos episodios, cuando Faraón vio el mismo su hijo que también había muerto, y por eso se llama la Pascua, porque quiere decir que Dios, el pueblo de Israel, al poner esta señal de pintar su puerta, el dintel de la puerta con la sangre del cordero sacrificado, como Dios le había dicho a Moisés, pasó la muerte por arriba de ellos. Y el pueblo de Israel pudo tomar todas sus cosas y salieron al desierto donde Moisés los fue guiando. Esa noche fue un acontecimiento grande porque Dios los rescataba de la esclavitud del pecado. Dios les daba la libertad. Ellos estaban felices ahí. Ellos cantaban, incluso sale ahí en el Éxodo cuando María hace un cántico, una danza. Imagínense lo felices que ellos estaban, que habían estado tantos años, más de 400 años habían estado esclavos de Egipto, de los egipcios, y Dios había escuchado el clamor de ellos. Pero Dios proveyó el medio para que ellos pudieran salir, que fue el cordero, ¿cierto? El cordero, lo sacrificaron y pudieron poner esa señal. Entonces,
todos los años, Dios le decía a Moisés, donde yo esté, donde esté mi presencia, ustedes van a recordar el día que yo los saqué de la tierra de Egipto. Por eso que los judíos, para que usted entienda de la historia, todos los años los judíos se reunían y iban a hacer el sacrificio del cordero para recordar la salida del éxodo, de lo que Dios había hecho. Dios había rescatado, Dios los había libertado de la esclavitud del pecado. Entonces ellos, los judíos, todos los años llevaban un cordero, hacían sacrificio por el perdón de los pecados. Pero, lamentablemente, mis hermanos, que quizás esto se repitió por más de 1500 años, pero nunca estos sacrificios fueron suficientes. Ustedes saben que Israel pecaba constantemente. Dios tomaba el medio, hacía este sacrificio por los pecados del pueblo. Y bueno, si podemos estudiar más a fondo para que usted también quede con el gustito, estudie el Antiguo Testamento, cómo eran estos sacrificios y todo, y que todo era sombra de lo que iba a venir ahora en el nuevo pacto. Un nuevo pacto que a donde lo más hermoso que estamos involucrados usted y yo. Los antiguos no tuvieron el privilegio de poder tener esto que nosotros podemos tener ahora. Entonces, volviendo al Cordero Pascual, como le decía, esa noche de nuestro Señor Jesucristo, cuando aquí lo habla en Mateo, cuando yo le decía también lo habla Lucas en el capítulo 22, lo habla Marcos. Yo quiero que usted entienda que aquí Dios está detrás de todas estas escenas. Todo estaba programado por la poderosa mano y soberana de Dios. Dios había planificado el plan de salvación en la eternidad. Todos lo sabemos, todos lo hemos estudiado. Dios diseñó este plan de salvación. El Espíritu Santo dio el poder para que esto se pudiera ejecutar. El Hijo vino a cumplir la voluntad de su Padre, ni siquiera hacer su voluntad, sino que Él decía, yo hago la voluntad de mi Padre. Todo lo que Jesús vino a revelarnos fue a su Padre. La doctrina que Él, cuando estuvo aquí en esta tierra, en su ministerio, toda la doctrina era de su Padre. Mi Padre aún trabaja y todavía sigue trabajando por nosotros. Mi Padre aún trabaja. Entonces, para que usted entienda que nosotros no podemos como decir, oh Jesús que tuvo que sufrir. O sea, sí, era hombre y era divino, era mitad hombre y mitad era Dios. Dios encarnado en Jesucristo. Pero Él cuando se refiere a su muerte, porque Él sabía, todos los tiempos se estaban cumpliendo, los tiempos de la muerte de Jesús, estaba todo planificado, todo diseñado, todo agendado bajo la mano poderosa de Dios. La soberanía de Dios, a eso se llama soberanía de Dios. Que Dios ya estaba controlando los tiempos desde la eternidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, que el pobrecito, que tuvo que Señor, no se haga mi voluntad, y que tuvo que sufrir, Jesús sabía. Nosotros a veces como que nos da pena ver, oh Jesús, que tuvo que sufrir, pero no, hermano, Jesús, Él nunca perdió su identidad. Él sabía quién era. Él sabía lo que había venido. Él sabía que cada vez que Él estaba presente en un acto de cada año que se celebraba la Pascua, la fiesta, la Pascua, los panes con levadura, a Jesús estaba consciente que Él un día iba a ser también sacrificado. Por eso es que cuando los fariseos, cuando los líderes espirituales buscaban a Jesús, ¿qué decía Jesús? Jesús caminaba, predicaba y hacía su obra porque Él decía, aún no es mi hora, todavía no llega. Así que Jesús se escabullía por entre medio de la multitud y Él decía, aunque querían apiedrarlo, siempre Jesús fue perseguido. Pero Dios no lo permitió porque todo estaba detrás del plan de salvación de Dios. O sea, tenían que cumplirse los tiempos. Por eso que cuando nosotros vamos a San Juan 13, y también dice en San Juan 13, aquí Juan lo explica quizás lo ve de otra forma distinta. Por eso que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas son evangelios sinópticos que ellos se guiaron, vieron casi parecido lo mismo. Juan se enfoca más en la divinidad de Dios, de Jesús. Entonces,
Cuando Juan dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, aquí vemos la omnisciencia de Dios, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Jesús sabía que iba a morir? Sí sabía. Por eso que la muerte de Cristo, hermano, yo quiero que usted entienda, no fue una coincidencia. La muerte de Cristo fue todo planificado. No fue una derrota. La muerte de Cristo no fue el fin de la historia, al contrario, fue el comienzo de la historia de la salvación para nosotros. No fue la victoria de Satanás, sino que fue la victoria de Dios contra el pecado, contra la muerte, contra el infierno. Y a través de su muerte podemos tener vida, vida eterna. Por eso que es importante que entendamos, mis hermanos, los contextos. Entonces, ese día de la fiesta de Pascua, nosotros tenemos que entender que Jesús quiso reunir a sus discípulos, porque esta fiesta, cuando se la dio Jehová a Moisés, le dijo, tenían que invitar a sus vecinos y comérselo entre la familia, el padre de familia era el que partía el pan. Este es el pan de nuestra aflicción, cuando el pueblo antes de salir de la tierra de Egipto, este es el pan de nuestra aflicción, y le daba a sus hijos y le explicaba todo lo que estaba pasando. Por eso Jesús, todas las familias, todo del pueblo de Israel, cuando celebraban la Pascua, tenían que reunir a todas las familias. Y el padre era el que le explicaba a sus hijos, mira, nosotros comemos este pan porque Dios nos sacó de la esclavitud del egipcio. Como dice en Deuteronomios 6, cuando Jehová le dice a Moisés que él tenía que instruir a las familias, ¿cierto? Bajo el temor de Dios y recordarles la palabra todos los días. Así el pueblo tenía que tener esa costumbre de recordar ese acontecimiento tan importante de que Dios lo había rescatado de la esclavitud del pecado. Y así las generaciones iban creciendo y año tras año, todos los años el pueblo de Israel se preparaba para esta fiesta. Entonces Jesús reúne a estos 12 discípulos y Jesús les da indicaciones que incluso manda a Pedro y a Juan. Jesús no quería que quizás Judas se enterara, porque ya Judas, el diablo, ya había entrado con él para ir al plan de que lo iba a tener que entregar. Entonces le da instrucción. Mire la omnisciencia de Dios detrás de... Por eso, hermano, es tan lindo estudiar la palabra, porque usted ve detrás del telón cómo Dios está trabajando. Porque le dice unas instrucciones tan explícitas. Miren, ustedes vayan, entren a la ciudad, va a ir un hombre con un cántaro con agua, y vayan y díganle que dónde está el aposento alto, donde el maestro quiere que tengan todo preparado para la cena de la Pascua. Y en ese tiempo, en ese contexto, las únicas que llevaban cántaros con agua eran las mujeres. Entonces, ¿cómo Dios le había...? Entonces, cuando los discípulos iban caminando, vieron al tiro al hombre. Entonces, y se acercaron. La omnisciencia de Dios trabajando detrás de todo esto. Así que Jesús preparó, tenía que estar quizás un poco oculto, porque ya los líderes religiosos andaban detrás de él para atraparlo, porque ya Judas lo había hecho el trato de que él lo quería vender por 30 monedas de plata, que era lo que valía un esclavo. Pero ¿sabe qué? Todos los que participaron en escena, quizás todos son personas que fueron responsables de sus decisiones, son personas que actuaron conforme a su corazón, pero aún así Dios llevó igual a cabo el plan que tenía. Por eso nosotros somos responsables de nuestras decisiones, nos podemos equivocar. Aquí Judas dice, ay del que entrega al Hijo del Hombre, ¿cierto? Mejor no hubiese nacido. Entonces, tengamos ojo, hermanos, porque nosotros somos responsables de nuestra existencia, de nuestros actos. Nosotros no venimos por casualidad a este mundo. Somos responsables. Dios nos ha dado vida y nosotros tenemos que ser responsables de que un día vamos a tener que dar una cuenta ante Dios. Judas estaba profetizado que por él iba a ser entregado el maestro. Y Jesús también lo sabía, y Jesús en su amor, en su grande amor, aún así, y lo dice en San Juan 13, que tuvo el amor tan grande que hizo el lavamiento de los pies, indicando que él no vino, como dice Marcos 10:45, él no vino para ser servido, sino que vino para servirnos y para dar su vida en rescate por muchos. Ese era el propósito.
Entonces cuando ellos se reúnen en el aposento alto, Jesús se reúne con todos sus discípulos. Ustedes tienen que más o menos ver la escena de Jesucristo. Cuando Él sabía que le quedaban horas para ir a la cruz, Él quería hablarle tantas cosas a sus discípulos, quería instruirlo en tantas cosas, pero Él se enfoca en esto que es principal, que es su muerte y es en el nuevo pacto que ahora Él cambia de la Pascua, hace una transición ahora a la cena del Señor. Entonces cuando Jesús estaba sentado con los 12, quizás Jesús veía el corazón de sus discípulos. Muchos eran muy dispersos. El Señor dice que los amó hasta el fin, a pesar de lo que ellos eran. Pedro, que era quizás medio bipolar, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo le decía, cuando Jesús le preguntó, ¿qué dicen que son, qué dicen las personas que soy yo? No, tú eres Elías, tú eres... Y le preguntó a Pedro, ¿y tú, Pedro, qué dices? No, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Oh, Pedro, le dice Jesús, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que Dios te lo reveló. Y después, en los episodios más adelante, vemos a un Pedro que se para y le dice, cuando Jesús estaba anunciando su muerte, Maestro, que no te acontezca esto. ¿Y qué le dice Pedro? Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de arriba? ¿Cierto? Entonces vemos a un Pedro que en una estaba bien apasionado y otra tomado también. No quería que el plan se llevara a cabo, pero Dios dice que los amó hasta el fin. Dios le había entregado todas las cosas a Jesús en sus manos. El amor por los suyos era grande. Y yo quiero que eso usted también entienda, el amor por su iglesia es grande. Él se ofreció como el Cordero Pascual. Por eso que la muerte no fue una coincidencia. Y lo dice también en San Juan que yo pongo mi vida y tengo poder para ponerla y volverla a quitar. Y el poder de Dios, Cristo era Dios mismo. Y esta es la vida eterna, San Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por eso, hermano, es importante entender este nuevo pacto, este pacto de gracia. Este pacto que ya se había llevado a cabo en la eternidad, pero que ahora lo vamos a ver en una forma ya explícita en la Escritura. A Cristo, verlo morir, preparar a sus discípulos para lo que se venía. Les hablaba de que Él iba a tener que morir, que lo iban a entregar, que iba a tener que ser azotado, muerto, sepultado, pero había una promesa, que al tercer día iba a resucitar. Al tercer día iba a resucitar. Pero aún así, los discípulos, cuando llegó el momento, lo abandonaron, lo dejaron solo. Pero aún así, el Señor sabía todo lo que iba a pasar. Sabía el futuro, sabía los acontecimientos. Por eso que del Evangelio de Juan, del capítulo 13 hasta el versículo 18, Jesús les da instrucciones. Les dice, no se turbe tu corazón, les dice, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho, pero voy a ir a preparar moradas para ustedes. Y les daba las instrucciones, los llevó a mostrarle a la vid verdadera. Ustedes sin mí nada podéis hacer. Ustedes tienen que permanecer en mí. Los dejó bien instruidos para que cuando después Jesús iba a morir, quizás Pedro lo negó, Felipe dudaba de que él era el camino, quizás muéstranos al Padre, Tomás también dudó, pero Dios los había elegido. Porque aún no se iba a manifestar lo que más adelante, cuando les dijo que iba a venir el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Se da cuenta que todo lo hace el Espíritu Santo, el poder de Dios. Entonces, volvamos a este nuevo pacto
que hizo Jesús esa noche. Jesucristo en esa noche, cuando está con sus discípulos, Él se presenta como el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Juan Bautista lo había anunciado: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba siendo el precursor para el camino del Mesías. Estaba preparando al pueblo porque iba a llegar el reino de Dios. Por eso que Jesús, cuando predicaba, perdón hermano, para no alargarme tanto, me puse yo misma para irme apurando. Entonces Jesús se presenta esa noche como el gran Cordero que iba a ser sacrificado por amor a los suyos. Porque cuando él dice un amor a los suyos, Dios tiene un amor especial por su iglesia. Si bien es cierto, Dios ama a toda la humanidad, pero Él tiene una relación especial con su iglesia, un amor especial por sus escogidos, por los que se nos ha revelado, porque por misericordia Él nos sacó la venda de nuestros ojos cuando no teníamos rumbo, cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Cristo en su gran amor dice que la luz resplandeció en nuestras vidas y pudimos conocer al Padre, poder tener la verdad. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso que Él quería de esa noche darles a entender: yo soy el Cordero que voy a ir en unas horas más, voy a ir a dar mi vida por ustedes. Por eso que cuando Jesús tomó el pan, les dijo: este es mi cuerpo que va a ser entregado por usted, y mi cuerpo va a ser partido, mi cuerpo va a ser destrozado. Por eso dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. A mí me gusta, mis hermanos, cuando usted va a los evangelios, hay partes que, por ejemplo, en Lucas lo muestra como más... Por ejemplo, en Lucas 22:15, para que usted si quiere lo busque, dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Se da cuenta que quien instituyó ese proceso de la Pascua a la cena fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya no van a tener que ir más que los sacrificios, que van a tener que hacer esto. Ahora yo entrego mi vida voluntariamente por ustedes, y mi cuerpo va a ser destrozado, mi sangre va a derramar la última gota de sangre para el perdón y remisión de nuestros pecados. Cristo, cumpliendo ese mismo hecho quizás que se vio en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, ahora se veía un nuevo pacto, pero iba a ser para siempre. Y ahí, cuando Dios hizo esto, estábamos incluidos nosotros en este nuevo pacto de gracia. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros entendamos qué es lo que es la cena del Señor. La cena del Señor es para todos aquellos que Cristo ha llamado, que Cristo ha limpiado. Y estas ordenanzas Dios las dejó, tanto el bautismo como la Santa Cena, que son los sacramentos que tiene la Iglesia. Y la Iglesia lo hace en forma unánime. Por eso es que esto no se puede hacer en forma individual en la casa, que yo dijera: ya yo voy a tomar Santa Cena con mis hijos, con mi familia. No, esto Dios quiso que se hiciera en forma como el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por eso estas ordenanzas que son explícitas se hacen en la Iglesia, tanto el bautismo. Bueno, nosotros vemos entre paréntesis el bautismo del niño. ¿Por qué bautizamos los niños? Porque recordamos la señal del pacto de Abraham, de la circuncisión de los menores. Cuando tenían 8 días se bautizaban, porque cuando nosotros tenemos nuestros hijos
y nosotros creemos en Dios, creemos que Él nos llamó, nosotros queremos que creemos que nuestros hijos también están dentro del pacto de que son parte de la familia de Cristo. Ahí ellos más adelante es soberanía de Dios, pero aquí los vamos a estar criando. Y por eso es que yo los bautizo con esa fe de que como Cristo me llamó, yo presento a mis hijos, los bautizo, confiada de que Dios un día también, ellos van a recibir la salvación. No es para que ellos reciban salvación, eso es lo que tienen que entender. No es una señal de que yo voy a bautizarlo para que tenga la salvación. No, es una muestra, una señal de que yo quiero que mis hijos sean criados dentro de la iglesia. Ahora, si usted más adelante dice, no, yo me bauticé cuando era niña y ahora tengo más convicción porque yo no sabía lo que era eso, también lo puede hacer porque es una ordenanza, son los 2 sacramentos que la iglesia tiene, de bautismo y de Santa Cena. Por eso esto tiene que hacer en memoria de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Cena. ¿Y quién instruyó? Porque aquí, si ustedes ven explícitamente en los evangelios, no sale Santa Cena, no sale la Cena del Señor, sino que el que lo nombró explícitamente fue el apóstol Pablo. En 1 de Corintios, capítulo 11, en el 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor porque dice el 23, porque yo recibí del Señor. Mire, ¿se da cuenta? El apóstol Pablo lo recibió ¿de dónde? Del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Se da cuenta por qué hacemos la Santa Cena? Porque nosotros recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto que Él hizo con nosotros, con su iglesia, de que ahora ya no iban a haber más sacrificios, sino que Él era el sacrificio, Él era el Cordero que venía a dar su vida por nosotros. Cristo en ese nuevo pacto nos prometía un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Iba a depositar su Espíritu Santo dentro de nosotros. Ya no teníamos que ir todos los años a presentarnos, sino que Él prometió, ese pacto es que iba a vivir dentro de mí, que Él iba a morar dentro de nosotros, que iba a cambiar mi corazón, que iba a darme la fuerza para poder seguir adelante en este mundo quizás lleno de dificultades, lleno de aflicciones. Viene la enfermedad, vienen las luchas, pero hay una promesa, que si Cristo resucitó, nosotros también vamos a ser resucitados. Y hay una boda del Cordero, donde dijo Jesús y lo prometió, esta es la última copa, pero no la voy a beber hasta que la beba con usted, mi hermano. Cristo nos está esperando para la cena más linda que vamos a tener, que va a ser las bodas del Cordero. Por eso, hermano, todo lo que se ve en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. Cristo es nuestra Pascua. Cristo, al morir por nosotros, la ira de Dios tenía que ser ejecutada. La ira de Dios a través de su Hijo Jesucristo tuvo que satisfacer esa ira a través de su Hijo, venir a morir por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, mis hermanas. Dios es justo. Dios es justo. Y el pecado tenía que ser pagado. Por lo tanto, Él mandó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo fue el Cordero que fue a la cruz por nosotros. Cristo aplacó la ira de Dios. Cristo puso su cuerpo, su vida, todo, para que la ira de Dios pasara por encima de nosotros. Por eso que dice que Él es nuestra Pascua. La muerte pasó por encima de nosotros. ¿Cuál es nuestro sello? La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Y por eso ahora que tenemos el Espíritu Santo, tenemos, como le decía al principio, estos medios de gracia. Por eso cuando usted vaya a la cena del Señor, recuerde de dónde Cristo lo sacó. Recuerde
vea las señales de cómo Cristo, Él nos justificó por medio de su sangre bendita, por medio de su cuerpo que fue partido, que fue destrozado en esa cruz, para que la ira de Dios no cayera sobre mi vida. Y por eso que alabamos a Dios, bendecimos a Dios como iglesia. Por eso que a veces muchos dicen, hoy, pero tanto la iglesia. Sí, la iglesia es importante, porque aquí estamos los santos, quizás estamos en un proceso que vamos, posicionalmente ya Dios nos limpió. Estamos en Cristo, pero ahora empieza ese proceso de santificación. Como yo le decía al principio, en la introducción que le daba, tenemos estos medios de gracia que es la iglesia, tenemos la oración, tenemos las ordenanzas, que esas son explícitas, que es la Santa Cena, el bautismo, donde yo sé que soy parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, y por eso yo paso a cenar, porque digo, gracias Señor, porque pertenezco al cuerpo de Cristo. Y por eso, mis hermanos, no debemos olvidar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tenemos que seguir perseverando hasta el fin, pero no porque nosotros tenemos la capacidad, sino que porque Cristo ya lo ha hecho todo por nosotros. Nuestras cuentas están saldadas. Nuestra paz, justificados por fe, tenemos paz para con Dios. En el mundo no teníamos paz. Quizás muchos no tenían esperanza, pero cuando Cristo nos llama, Cristo nos da esperanza. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el que nos ayuda a seguir adelante cada día. Por eso, hermano, a veces vale la pena las aflicciones del tiempo presente, como decía Pablo. Las aflicciones del tiempo presente no van a ser comparadas con la gloria venidera. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tenemos que esperar la venida del Señor. Tenemos que mirar las cosas de arriba, como decía Pablo. Por lo tanto, no desmayamos, sino que este cuerpo, aunque se va deteriorando, tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva. Quizás los ancianos a veces se desaniman porque viene la enfermedad, porque vienen tantas cosas, este cuerpo se va desgastando. Pero cuando hemos creído y podemos ver, por eso la Santa Cena es importante dentro de la iglesia, porque mantener, Señor, estoy pasando a tu mesa, Señor, un día voy a pasar a la mesa de allá arriba. Tú me estás esperando, Señor. Aunque mi cuerpo desfallezca, aunque mi carne desfallezca, con mis ojos veré a mi Dios. Y esa es la esperanza, por eso esa es la fuerza que nos da para seguir adelante. Y que Cristo ya cambió nuestro corazón. Tenemos una esperanza de que un día vamos a reencontrarnos con nuestro Maestro, que Él es nuestra Pascua. Él vino a hacer el nuevo pacto, este nuevo pacto, que bebimos la sangre, que es en representación, vivimos el vino, que es la sangre de nuestro Señor, donde nos recuerda el nuevo pacto. Por eso cuando usted tome el vino, cuando le pase el vino, recuerde el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros. Ese pacto de gracia que se venía hablando desde el Antiguo Testamento y que Dios lo tenía planificado desde la eternidad para su iglesia. Este pacto lo hizo con su iglesia. Y por eso que dice que Él ama a su iglesia y la sigue preservando y la va a seguir cuidando hasta que Cristo venga por ella. Así que para Dios que me ha dado esta oportunidad, para Él toda honra y toda gloria.